Shalom, shalom, shalom. Es una alegría podernos encontrar en esta mañana de este primer día de la semana y quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre la festividad que se acerca, que es la fiesta de Purim. Mañana, precisamente al caer el sol, se inicia esa celebración Purim. Lo primero que podemos decir es que esta festividad no hace parte de las fiestas que están ordenadas en la Torá, ¿sí? No aparece en Levítico 23, no aparece en ninguna parte de la Torá, puesto que es una fiesta que es posterior, ¿sí? Se cree que fue establecida por Mardoqueo, un judío que es uno de los protagonistas del libro de Esther. Este establecimiento de esta fiesta la pueden encontrar ustedes en el libro de Esther, capítulo 9, versículos 16 al 32. Y digo que según se cree, ya que durante mucho tiempo este mismo libro, el libro de Esther, se puso en duda si era cierto, si existió, si los hechos allí descritos fueron ciertos o son una invención. Y esto puso en duda que fuera aún puesto entre el canon que más tarde se estableció. Solamente hasta finales, más o menos sobre el siglo I de esta era, dicen las investigaciones que este libro fue metido entre el canon por los rabinos. Ellos finalmente lo aceptaron, ya que durante este tiempo y seguramente por la dominación romana que había para esta época del primer templo, muchos judíos aceptaban y tenía mucha aceptación entre el pueblo. Esa es una de las razones. Se cree que este libro, el libro de Esther, porque toda la fiesta de Purim se basa sobre este libro, sobre la Megilá. Se cree que este libro data de finales del siglo IV a finales del siglo II antes de la era común. Pero los sucesos relatados en este libro transcurren en el reinado de Jerjes I, es decir, a Asuero se le asemeja o lo comparan o pareciera que es el mismo Jerjes o Artajerjes I, durante el auge del imperio medo-persa. Una característica especial que tiene este libro es que en ninguna parte se nombra el nombre del santo bendito es. Por ninguna parte aparece. Y esta es una de las razones por las cuales se dudó en su inclusión en el canon. A manera de resumen, el libro se puede resumir en la historia de una joven judía llamada Esther, que después de varios sucesos termina siendo la reina del imperio y finalmente, con la ayuda de su primo Mardoqueo, salva al pueblo judío de la destrucción planeada por el malvado Amán. Después de este pequeño bosquejo, que es muy pequeño porque no me quisiera extender mucho, quiero detenerme no en que si el libro es histórico o no. No me quiero detener en que si las cosas que allí sucedieron realmente sucedieron. No me quiero detener tampoco en las costumbres de cómo se celebra esta fiesta hasta el día de hoy. Muchas personas no están de acuerdo de cómo se celebra, pero ese no es el interés de mi reflexión en este día. Tampoco es ponerme en contra de quienes no lo celebran o de quien lo celebran. Eso no es lo importante. Lo importante es que de cada cosa que está permitido hacer, como es esta fiesta, tenemos que sacar algo valioso, sacar una enseñanza que podamos practicar para nuestra vida. Eso es lo realmente importante y hacia allá es donde yo me quiero enfocar. Lo primero que vamos a mirar son los personajes de esta historia y algunas características de ellos. Y arrancamos por Asuero. Como dije, este era el rey de Persa y algunos lo identifican con Jerjes I, que es un personaje realmente histórico. Este gobernaba desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. ¿Qué podemos decir de este tipo, de este rey? ¿Que era un tipo sensato? No. Según relata el libro, el hombre era un borrachín, le gustaba mucho el trago. Se emborrachaba, perdía la cabeza. Le gustaba exhibir todo lo que tenía, todo, su riqueza, su gloria, su poder.
a tal punto que también quiso exhibir a su mujer, a Basti, a quien no dudó en matar por esta negarse a sus excesos. O sea que este tipo era un demente, o sea, increíble. Otro personaje que vamos a encontrar es a Mardoqueo. Mardoqueo era un judío, era descendiente de la tribu de Benjamín, primo de Esther, y al parecer era uno de los sabios que estaban o que trabajaban en la corte del rey. Conocía todos los idiomas, dice el Midrash, los sabios antiguos, que conocía las 70 lenguas que estaban en ese momento, en ese tiempo, en la tierra. Era un tipo demasiado culto y era un líder reconocido por los de su pueblo. Esther. ¿Quién era Esther? Esther era prima de Mardoqueo, huérfana, criada por su primo, la cual adoptó como si fuera su propia hija. Según dice la escritura, era una mujer muy hermosa, muy bonita, llena de la gracia del Eterno. Su nombre hebreo era Adasa, que significa mirto, y se le cambió su nombre por recomendación de Mardoqueo a Esther, que es de origen babilónico y que significa estrella. Fue proclamada reina después de Basti, quien fue condenada a muerte, como ya lo habíamos explicado, por su esposo, el rey Asuero. Amán. Amán era descendiente de Agag. Si ustedes recuerdan, Agag fue aquel rey amalecita que en la época del rey Saúl, el Eterno mandó a Saúl que acabara con ese reino, que acabara con todo y aún que matara a este rey. Sin embargo, Saúl decidió perdonarle la vida al rey, perdonarle la vida a todo el ganado, todo lo que había allí, y se dice que al haberle perdonado la vida a este rey, de su descendencia viene este malvado Amán, que viene a aparecer mucho tiempo después, parece ser que más o menos unos 200 años después o algo más. Sin embargo, a ese rey Agag, el profeta Samuel, él mismo lo mató. Sin embargo, pues se prometieron entre los descendientes de Agag que tenían que acabar con todo lo que tuviera que ver con el pueblo judío, y eso es lo que se relata en este libro de Esther. ¿Qué característica además tenía Amán? El tipo era malvado, era arrogante, era ambicioso, era egocéntrico. Aún parece ser que tenía la ambición de quedarse con el reino, aun cuando él era uno de los principales consejeros, era el primer ministro del rey Asuero. Desde que conoció a Mardoqueo, que él no se quiso arrodillar ante cada vez que Amán pasaba, lo odió a él y odió tanto al pueblo judío que decidió que lo mejor para el reino y para su propia vida era que este pueblo tenía que desaparecer. De Basti, que es la otra personaje que aparece aquí, podemos decir que era la reina, era la esposa de Asuero, y hay una opinión dividida en cómo era la forma de ser de Basti. Algunos de los sabios, los que estaban después de estudio, muchos sabios ven en esta mujer como una mujer que fue maltratada, ¿cierto? Que era recatada y que por esa razón se opuso totalmente a presentarse delante de Asuero y que eso le costó la vida. Pero hay otra parte de sabios que al contrario veían en Basti una mujer que era igual de malvada a su esposo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que esta reina esclavizaba a las judías, las hacía desnudarse y hacer trabajos vergonzosos durante el Shabbat. ¿Por qué se negó a ir donde el rey? Si esa era su forma de ser.
Dicen los sabios que durante la fiesta que organizó el rey Asuero, ella también realizó una fiesta, no en el sitio que era el adecuado para las damas, sino en el mismo castillo del rey, y también tenía unos pensamientos de inmoralidad y en medio de la borrachera poderse presentar delante del rey y bueno, lo que ustedes se pueden imaginar de ahí en adelante. Sin embargo, dicen los sabios que como ella era de la misma manera que ella trataba a las judías, el Eterno envió una plaga a su piel, una especie de lepra, y por esa razón ella no se pudo presentar delante del rey y éste la mandó a matar. Eso es lo que podemos decir. Ahora bien, ya teniendo en cuenta la descripción de estos personajes, ¿cómo entendemos las desgracias que ocurrió al pueblo del Eterno, al pueblo elegido? El libro de Esther se puede dividir en tres grandes fiestas, podríamos decir. La primera, en la cual se relata todo lo que les acabo de decir, y de donde, a raíz de toda esta fiesta y de todo este desorden, se tiene que elegir a una nueva reina, y esa reina es Esther. Luego hay un intervalo que es donde Amán planea destruir al pueblo del Eterno. Y luego aparece otra fiesta, es más, dos fiestas a las cuales Esther invita al rey, ella la organiza para poner al descubierto los planes del malvado. Y la tercera parte del libro también es otra fiesta en la cual Mardoqueo ordena que se celebre el 14 de Adar y 15 en las ciudades que son fuera de las ciudades amuralladas, para que se celebre esta fiesta de Purim. Pero, ¿qué fue lo que hizo el pueblo judío para merecerse este decreto? En la primera parte del libro se nos habla de una fiesta del rey Asuero que duró la bobadita de 6 meses, 180 días de fiesta. Durante esta fiesta el rey la hizo para que vinieran todos los gobernantes de las provincias que él gobernaba y darles gusto y mostrarles, dice la escritura, para mostrarles las riquezas de las glorias de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Algunos de los comentaristas dicen que cuando se refiere a la escritura, las glorias de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, quiere decir que este rey durante este tiempo utilizaba las prendas del sumo sacerdote, porque está escrito en Éxodo que la vestimenta del sumo sacerdote, un tema que hablamos ayer en la parashá, eran de gloria y de cabot. O sea, de gloria y de magnificencia. Eran muy hermosas. Eso es lo que dicen los sabios. No lo podemos decir, pero lo que sí sabemos es que duró 180 días de fiesta, y cuando terminó esos 180 hizo otra fiesta que duró 7 días. Durante esos 7 días invitó a todo el pueblo de Susa para que estuviera en el palacio, en los patios, y les brindó de toda clase de comida, de toda clase de trago, y la orden fue que no podían obligar a nadie a que bebiera si no quería, que no comieran si no quería. Y ahí es donde radica el problema. Como todo en la vida no es una coincidencia, no parece haber algo malo en apariencia que haya hecho el pueblo judío para tener como consecuencia esta reprimenda. Pero para poder entender un poco más lo que no dice la escritura, vamos a lo que dicen los escritos judíos, y vamos a ir a un tratado del Talmud, que es el tratado Megilá, el folio 12a. ¿Qué dice allí? Y esto es muy interesante. Dice: los alumnos de Rabí Shimon Bar Yochai le preguntaron, ¿por qué mereció el pueblo judío un decreto de aniquilación? Él, el rabino Shimon, les dijo: di la respuesta a tu pregunta. Es decir, el rabino les dijo: ustedes mismos den la respuesta. Los estudiantes le dijeron:
es porque participaron de la fiesta de aquel malvado Asuero y allí participaron de alimentos prohibidos. Ante esa respuesta, el rabino Shimon respondió: si es así, aquellos en Shushan deberían haber sido asesinados como castigo. Pero aquellos en el resto del mundo que no participaron en la fiesta no deberían haber sido o haber recibido el decreto de asesinato. Porque recuerden que cuando salió el decreto decía que todos los judíos del reino tenían que ser muertos. Entonces los estudiantes le dijeron al rabino Bar Yochai: entonces di tú la respuesta a nuestra pregunta. Él les dijo: es porque se postraron ante el ídolo que Nabucodonosor había hecho. Recuerden ustedes, lo van a encontrar en el libro de Daniel al principio, que Nabucodonosor hizo un ídolo y obligó a que todo el mundo se postrara ante ellos. Entonces dice el rabino que es porque todos los que estaban en la fiesta y todos los que estaban en el resto de las provincias se postraron ante el ídolo que Nabucodonosor había hecho, como registra que el mundo entero se inclinó ante él, a excepción de Ananías, Misael y Azaría, los tres amigos de Daniel. Le dijeron, otra vez preguntan los alumnos, como muy buenos judíos y muy buenos estudiosos que eran, le dijeron: pero si es cierto que adoraban a los ídolos y por lo tanto merecían ser destruidos, ¿por qué se realizó un milagro en su nombre? ¿Hay favoritismo expresado por Dios aquí? Entonces los estudiantes se preguntan: bueno, si el pueblo de judíos y el pueblo de Israel cometió un pecado tan grande como la idolatría, ¿por qué el Eterno los salvó finalmente? ¿Acaso el Eterno tiene privilegios? ¿Acaso el Eterno tiene favoritismos en estos casos? ¿Qué les responde el rabino Shimon Bar Yochai? Les responde: no es que hayan adorado realmente al ídolo, pero pretendieron hacerlo así solo por la apariencia, actuando como si estuvieran llevando a cabo la orden del rey a inclinarse ante el ídolo. ¿Sí? Entonces dice el rabí Bar Yochai: no es que ellos hayan adorado al ídolo, solamente que aparentaron adorarlo, quizás por salvar su vida. Entonces aparentaron adorar ese ídolo. Pero la respuesta que viene es más interesante aún. Así también, el santo bendito no los destruyó, no destruyó al pueblo judío, sino que actuó enojado con ellos solo por apariencia. Él también fingió desear destruirlos, ya que todo lo que hizo fue emitir una amenaza, pero al final el decreto fue anulado. Y así es como está escrito: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres desde su corazón. Lamentaciones 3:33. Sino solo por el bien de sus apariencias. Bien. Teniendo en cuenta este contexto que nos da el Talmud, podemos entender cómo era la cosa. Y por este lado es donde podemos empezar a entender lo que está pasando. Aunque no hay una razón aparente para tal decreto, entendemos que el pueblo judío tuvo temor del hombre, pero no tuvo temor del Eterno. Y eso sí que es delicado. Muchas veces pretendemos vivir una vida de apariencias sin tener en cuenta que la asimilación es lo peor que ha podido pasar a nuestro pueblo durante muchas generaciones. Pretendemos vivir en santidad teniendo una amistad que no es santa con el mundo y pretendemos que esto no genere consecuencias futuras. El apóstol Jacob, el apóstol Santiago, escribe en su carta: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no lo pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios, y si lo piden no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh gente infiel, dice el apóstol, ¿no saben ustedes
que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Santiago, Jacob, capítulo 4, versículos 4:1. ¿Qué quiere decir el apóstol? Que tenemos que enclaustrarnos y hacer un gueto y encerrarnos en nuestra casa y no salir. No, simplemente lo que nos quiere decir es que nosotros debemos actuar por fuera de nuestra casa, porque finalmente el rey también dijo que aunque estemos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Es decir, no nos podemos alejar de la sociedad. Simplemente tenemos que actuar con amor y temor al Eterno. Eso es lo que nos dice el apóstol Santiago. No es tratando de aparentar, no es tratando de querer hacer las cosas para quedar bien con el mundo por sobre el honor del Eterno. Nada más claro para entender lo que allí sucedía, la asimilación y las apariencias. Y cuando decidimos vivir de esa manera, quedamos expuestos a que nuestra vida decaiga y caigamos en una situación de riesgo para nuestra alma. Allí es donde aparece el malvado Amán. Aquí aparece el otro personaje de esta historia. Este siniestro personaje que planea la destrucción del pueblo judío. Podemos asemejar a Amán con el Satán. ¿Quién es el Satán? Puede ser la mala inclinación, como quieran llamarlo, pero está registrado. Pues Amán aprovecha cada minuto y cada situación para estar acusando a Mardoqueo y al pueblo con falsas acusaciones delante del rey, solo con la finalidad de destruir y aniquilar al pueblo. La escritura, y lo encontramos en varias partes, describe al Satán de esa manera, como acusador y como padre de mentiras. El Eterno, que es bueno, permite que seamos probados. Y eso es una parte muy importante, porque quizás no todo el mundo vive de esa manera de apariencias, pero el Eterno sabe hasta dónde podemos resistir una prueba, y definitivamente tenemos que ser probados, y Él permite muchas cosas. No es que el Satán tenga más poder que el Eterno o que haga las cosas porque se le ocurrieron hacerlas, sino porque el Eterno lo permite. El Rebbe, Yeshua, dijo la siguiente frase antes de que fuera entregado: Shimón, Shimón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Y a eso muchas veces tenemos que estar expuestos. Muchas veces no entendemos por qué vienen desgracias a nuestra vida, por qué vienen situaciones difíciles económicas, por qué vienen difíciles circunstancias de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es porque el Eterno también permite que nosotros seamos probados. Pero también, cuando está la enfermedad, el Eterno ya ha hecho la cura. Y aparece siempre un remanente, y este remanente en esta historia está representado por Mordejai, Mordejai en hebreo. ¿Por qué? Porque él es el que primero se opone a postrarse delante de Amán y postrarse delante de cualquier ídolo. Es decir, él sabe que le puede costar su vida, pero aún así no está dispuesto a negociar su fe, no está dispuesto a negociar sus creencias, y mucho menos el honor del Eterno bendito es. Esto nos debe llevar a reflexionar cuánto estamos dispuestos a entregar por el honor del Eterno. ¿Sí? Si estamos dispuestos a respetar los misbot, sus mandamientos, si realmente podemos demostrar con hechos y no solo con palabras lo comprometidos que estamos con el Eterno. Finalmente, nos encontramos a Esther, o a Hadasa, esta mujer judía prima de Mardoqueo, que finalmente tiene un papel importante, muy importante, pero más bien es como ese canal que el Eterno utiliza, o bueno, no le digamos el Eterno porque no aparece en el libro, sino como lo estamos mirando como una figura, es un canal de salvación que se dejó utilizar por Mardoqueo para poder dar la victoria a nuestro amado pueblo. De esa manera, y la propuesta que tengo para este día es que debemos tener también una actitud como la de Esther.
dejarnos guiar por el Espíritu de Santidad del Eterno, acogernos a la guía y a las enseñanzas de nuestro Rebbe y Yeshua, apartarnos del mal y hacer el bien, tomar decisiones como las tomó el profeta Elías, de servir solamente al Eterno, no postrarse delante de ídolos, entendiendo, eso sí tenemos que entenderlo, que el Eterno nos ama como a hijos y como a hijos nos disciplina. Está escrito en Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fatigues en su corrección, porque el Eterno al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. De esta manera podemos entender que todo lo que sucedió allí, que está relatado en el libro de Esther, hace parte de la disciplina que el Eterno dio a su pueblo por participar de cosas de las cuales no debía hacerlo. Por último, en el libro de Esther no aparece el nombre del Eterno, eso lo dijimos al principio. De la misma manera, nosotros muchas veces no queremos tener al Eterno en nuestros planes. Muchas veces creemos que es la mejor manera, como si el hecho de sacarlo nos garantizara que todas las cosas fueran a salir bien. Pero debemos entender que siempre el Eterno está ahí, viendo lo que hacemos. Pero también es cierto que el Eterno está ahí para cuando lo necesitamos, para cuando queramos volver a hacer teshuvá, a arrepentirnos y a volver a su camino. Una hermosa reflexión: nunca debemos dejar al Eterno por fuera de nuestros planes. Hag Purim Sameach. Que el Eterno les continúe bendiciendo y que tengan una hermosa y bendecida fiesta, que compartan con sus familias y que sean muy felices. Shalom.